Imagínese usted, por un momento, el tren que toma cada mañana. Llega a tiempo, se desliza en silencio sobre los rieles y lo lleva a su destino sin contratiempos. Es un acto de fe cotidiano, un pacto silencioso de confianza. Ahora, ¿qué pasaría si esa confianza se rompiera de la noche a la mañana? Si el tren no se detuviera donde debe, si una vez en marcha nadie supiera cuándo va a parar. Si de sus entrañas brotara humo y luego llamas, y nadie, absolutamente nadie, ofreciera una explicación clara. En su lugar, usted solo escuchará susurros vacíos: estamos en fase de ajuste, fue una situación imprevista, le rogamos un poco más de paciencia. ¿Le confiaría usted su vida, la de su familia, a un sistema así mañana por la mañana? Recientemente, una noticia sacudió al mundo, una de esas que obligan a detenerse y pensar. Dinamarca, una nación conocida por tener uno de los índices de felicidad más altos del planeta, ha tomado una decisión monumental: invertir el equivalente a 860.000 millones de yenes. Una cifra que en nuestra moneda se traduce en una suma astronómica de más de 22 billones de pesos, en una filosofía de gestión y tecnología colombiana. 22 billones de pesos. Es una cantidad capaz de redefinir el futuro de la educación o la salud de un país entero. Y lo más sorprendente no es solo la cifra, sino la elección. No buscaron la solución en sus vecinos europeos, potencias tecnológicas de renombre, sino que cruzaron el océano, hasta el otro lado del mundo, para adoptar los principios que nosotros, en Colombia, hemos forjado en la adversidad. ¿Por qué llegaron a tal extremo? ¿Por qué sintieron la necesidad de pagar un precio tan alto? La respuesta yace en una pesadilla que esta nación nórdica desearía olvidar, un fantasma de acero y promesas rotas que aún recorre sus memorias. Trenes que no podían frenar, vagones envueltos en llamas y una confianza pública hecha cenizas. Aquel fracaso no solo provocó la ira de sus ciudadanos, les arrebató algo mucho más profundo: la esperanza. Les dejó una resignación fría, la amarga certeza de que era mejor no esperar nada para no ser decepcionado. Por eso, esta nueva alianza no es simplemente una inversión para hacer la vida más cómoda, ni un plan para que los trenes corran más rápido. Es una decisión forjada en el fuego del fracaso, un juramento solemne para no repetir jamás los mismos errores. Es el compromiso férreo de un gobierno para no tener que volver a dar excusas frente a su gente. ¿Por qué la filosofía colombiana? ¿Por qué no la de cualquier otra nación? ¿Cuál es el verdadero significado detrás de esos 22 billones de pesos? Cuando termine de escuchar esta historia, usted comprenderá el inmenso valor que se esconde en la normalidad, en la reconfortante certeza de que las cosas, simplemente, funcionen como deben. En la belleza de que no ocurra nada extraordinario. La noticia se esparció como un viento fresco en un día sofocante, alterando la calma proverbial de la nación danesa. Dinamarca adopta el modelo colombiano de gestión de infraestructura. La inversión, de una escala sin precedentes. Normalmente, las conversaciones sobre ferrocarriles quedan confinadas a los círculos de entusiastas y técnicos, pero esta vez fue distinto. Fue diferente porque, en este país, el tren no es un pasatiempo, es la columna vertebral de la vida diaria, el torrente sanguíneo que nutre a la sociedad. Dinamarca es famosa por su alto nivel de bienestar, un lugar donde la seguridad social es robusta, la salud y la educación son pilares de tranquilidad, y la mayoría de sus habitantes se sienten afortunados de vivir allí. Sin embargo, esa tranquilidad no es un regalo caído del cielo. Es el resultado de un contrato social muy claro: los ciudadanos pagan impuestos elevados y, a cambio, el Estado asume la responsabilidad de sostenerlos con servicios públicos eficientes y confiables. Es un engranaje que, para funcionar, exige una confianza mutua inquebrantable. Por eso, la cifra de 22 billones de pesos era mucho más que dinero. Representaba la suma del esfuerzo de millones de ciudadanos, el fruto de su trabajo depositado en las arcas del Estado. Destinar esa fortuna a un solo proyecto ferroviario ya era una decisión de un peso enorme, pero a ello se sumó una sorpresa aún mayor: que la solución viniera de nuestra Colombia. Para un danés, nuestra tierra es un lugar lejano, exótico, un mundo aparte.
En Europa tienen gigantes ferroviarios a la vuelta de la esquina. La ingeniería alemana, la alta velocidad francesa. Opciones no les faltaban. Y sin embargo, eligieron mirar hacia nosotros. Un país con una geografía, una cultura y unos desafíos radicalmente distintos. Tenía que haber una razón poderosa, una que trascendiera la lógica de la proximidad y la costumbre. En ese momento, la misma pregunta surgió en la mente de muchos daneses: ¿era realmente necesario ir tan lejos? O, visto desde el otro lado, ¿tan grave era la situación de sus trenes que requerían una medida tan drástica? Y, sobre todo, ¿qué teníamos nosotros, los colombianos, que generaba una confianza de tal magnitud? En los foros internacionales de ingeniería y transporte, el debate se encendió casi de inmediato. Hubo voces de admiración. El enfoque colombiano es resiliente y se basa en el compromiso, decían algunos. Tienen un historial probado de sacar adelante proyectos complejos en condiciones adversas. La decisión es comprensible. Pero, como era de esperar, también surgieron las críticas. Es un precio desorbitado, argumentaban otros. Una forma ineficiente de usar el dinero de los contribuyentes. ¿Y quién garantiza que ese presupuesto será suficiente? ¿Acaso no es un insulto a la capacidad de los ingenieros europeos? Lo fascinante de esta historia es que no se trata de una simple comparación de tecnologías. La decisión de Dinamarca está íntimamente ligada a sus propios demonios, a las cicatrices de un fracaso estrepitoso. Hay algo que su pueblo no quiere volver a ver, una vergüenza que no están dispuestos a sentir de nuevo, una rabia que juraron no repetir. Porque este país, verá usted, metió la pata hasta el fondo, y de una manera espectacular. Y fue ese error el que dejó una herida profunda en la conciencia colectiva, la idea de que confiar en el sistema ferroviario era una invitación al sufrimiento. Por eso, para muchos, esos 22 billones no eran el precio de un sueño, sino el pago para poner fin a una larga y angustiosa pesadilla. Al llegar a este punto, usted podría preguntarse, ¿tan terrible era la situación de los ferrocarriles daneses? ¿Qué fue lo que enfureció tanto a una sociedad tan pacífica? ¿Y por qué un modelo de gestión nuestro, de Colombia, llegó a ser visto como la única salvación posible? Para entenderlo, primero debemos asomarnos a la realidad de un país donde la felicidad y la frustración convivían en los andenes de sus estaciones. Para la gente de Dinamarca, el tren no es un medio de transporte exótico ni un lujo. Es una extensión de su vida cotidiana. Es el vehículo que los lleva al trabajo, a la universidad, a hacer las compras o a visitar a la familia el fin de semana. Por eso, cuando un tren se detiene, no es solo un problema de movilidad, es el caos que se instala en el corazón de su rutina, un desorden que afecta los cimientos de su día a día. La escena se repetía con una monotonía desesperante. Un ciudadano llegaba a la estación por la mañana y miraba el tablero electrónico. La palabra, cancelado, parpadeaba junto al número de su tren. La razón, como casi siempre, era un misterio. Este panorama se venía repitiendo desde hacía años. Al principio, la gente era paciente. Bueno, hoy no se pudo, pensaban. Quizás es el mal tiempo. Las máquinas también tienen días malos. Pero la repetición constante de la falla fue envenenando el ambiente. Pronto, la gente dejó de sorprenderse por los retrasos, luego se cansaron de sentir rabia y, finalmente, llegaron a lo peor, dejaron de esperar nada. El día que un tren llegaba a la hora exacta, se comentaba entre pasajeros con una sonrisa irónica: hoy tuvimos suerte, ¿eh? Lo que debía ser la norma se había convertido en un golpe de fortuna. Dinamarca, como dijimos, es un país de impuestos altos. Es un hecho que todos conocen y aceptan. Y si lo hacen, es porque existía una confianza fundamental en que cada corona pagada se traducía en servicios públicos de calidad. La salud era confiable, la educación era justa, la administración pública era, en su mayor parte, transparente. Pero el sistema ferroviario se había convertido en el eslabón roto de esa cadena de confianza. Cuando ocurría un retraso, no había explicaciones claras. Cuando una avería se producía, se repetía una y otra vez en el mismo punto.
Nadie parecía saber quién era el responsable de mejorar las cosas, quién debía dar la cara. La frustración popular no estalló en una gran protesta. Fue algo más sutil y corrosivo. Fue una acumulación silenciosa de pequeñas irritaciones diarias. Llegar tarde al trabajo, no poder recoger a los niños del colegio a tiempo, perder una conexión de viaje planeada con meses de antelación. Pero el daño más profundo fue el enfriamiento de la relación emocional con el ferrocarril. La confianza se transformó en resignación. Seguro se retrasa. Seguro se daña. Seguro nada va a cambiar. Para un país que se enorgullece de su índice de felicidad, este era un síntoma alarmante. Porque lo que sostiene a una sociedad no son solo las leyes o las instituciones, sino la confianza que las personas depositan en ellas. Y cuando esa confianza se quiebra, aunque sea en un solo sector, la gente empieza a tomar distancia en silencio. El ferrocarril es la arteria principal de una nación. Cuando se obstruye, cuando deja de ser confiable, el aire de todo el país se enrarece poco a poco. El problema de los trenes en Dinamarca no era solo una cuestión de infraestructura vieja. Era el lento resquebrajamiento del pacto entre el Estado y sus ciudadanos. Para sanar esa herida, no bastaban reparaciones superficiales. No era suficiente con cambiar unas cuantas piezas o pintar los vagones. Era necesario restaurar la confianza desde sus cimientos. Y para ello, tuvieron que confrontar el recuerdo más doloroso y vergonzoso de su historia ferroviaria, un desastre que, a la postre, terminaría por cambiar el rumbo de la nación para siempre. Si uno observa un mapa de Dinamarca, se da cuenta de la compleja geografía de esta nación. A primera vista, parece un país pequeño, pero en realidad está compuesto por una multitud de islas y penínsulas. Estrechos y mares fragmentan el territorio, y son los puentes y túneles los que tejen la red que conecta a su gente. Esta condición geográfica le da una importancia capital a la infraestructura de transporte. Un país así no puede funcionar solo con automóviles. Para unir las islas de manera estable y eficiente, el ferrocarril era, y es, absolutamente indispensable. Especialmente en la región que rodea la capital, Copenhague, el tren constituía el esqueleto de la vida diaria. Si los trenes de cercanía se paraban, la ciudad se paralizaba. Si los trenes de larga distancia sufrían alteraciones, los planes de viaje dentro del país se venían abajo. Sin embargo, esa red vital no había logrado mantenerse al día con los tiempos modernos. Las instalaciones eran viejas, las modernizaciones se posponían una y otra vez, y las reparaciones eran a menudo simples parches temporales. Era como un sistema de tuberías antiguo y corroído, al arreglar una fuga en un punto, la presión hacía que reventara en otro lugar. Mientras tanto, en los países vecinos como Alemania y Suecia, la modernización y la alta velocidad eran una realidad palpable. Vehículos nuevos, sistemas de control de última generación, trenes que corrían puntuales como un reloj. En comparación, el ferrocarril danés se veía claramente anticuado. No alcanzaba grandes velocidades, los retrasos eran la norma y las averías no disminuían. Los ciudadanos eran conscientes de la situación. Sabían que, de seguir así, un día ocurriría un problema grave. Pero renovar toda la red ferroviaria requería una inversión colosal. Además, las rutas que cruzaban los estrechos marinos presentaban desafíos técnicos de enorme complejidad. Así que la decisión se fue aplazando. Reparemos un poco más y sigamos usándolo. No hagamos nada grande hasta que sea absolutamente inevitable. Como resultado, el tren pasó de ser una herramienta de conveniencia a una fuente de ansiedad. ¿Funcionará bien hoy?, se preguntaban los pasajeros. ¿No se detendrá a mitad de camino? ¿Podré volver a casa sin problemas? La tranquilidad que el transporte público debe ofrecer se había transformado en una pregunta constante, en una duda que carcomía la confianza. Y entonces, esa duda se convirtió en un miedo real. Sucedió lo impensable, lo que nunca debe ocurrir en un sistema de transporte, lo que debía detenerse, no se detenía, y lo que no debía moverse, a veces lo hacía. Un capítulo oscuro en la historia danesa estaba a punto de escribirse, una lección de la que todo el país se arrepentiría amargamente.
A principios de la década de 2000, los responsables del ferrocarril danés creyeron que por fin veían la luz al final de un túnel muy oscuro. Su plan era audaz: introducir una flota de nuevos trenes de alta velocidad para modernizar de un solo golpe una red plagada de retrasos y averías. El arma elegida para esta revolución fue un tren de fabricación italiana, el IC4. Las presentaciones iniciales estaban llenas de palabras seductoras que sonaban a música celestial para los oídos de un público hastiado. Tecnología de punta, operación de alta velocidad, interiores confortables, un diseño pensado para el futuro. Con esto, el ferrocarril danés renacería de sus cenizas. Muchísima gente lo creyó. Los políticos, los directivos del ferrocarril y, por supuesto, los ciudadanos, depositaron sus esperanzas en este ambicioso proyecto. Sin embargo, la primera señal de que algo andaba mal fue simple y contundente: los trenes no llegaban. El contrato se firmó en el año 2000, pero los primeros vehículos no pisaron suelo danés hasta 2007. 7 años. Ese tiempo no fue solo un retraso, fue una lenta transformación de la esperanza en ansiedad, y de la ansiedad en una profunda desconfianza. Cuando los ingenieros daneses finalmente pudieron inspeccionar los IC4 recién llegados, se quedaron sin palabras. El tren no funcionaba según las especificaciones del diseño. Las características técnicas no se correspondían con lo que se había prometido. Y lo peor era que los problemas más graves se concentraban en las partes que no eran visibles a simple vista, en el corazón electrónico y mecánico de la máquina. Cuando comenzaron las pruebas de campo, la cruda realidad se manifestó en toda su magnitud. Los frenos eran inestables. El sistema de control electrónico fallaba constantemente. El tren se detenía sin razón aparente en medio de la vía. Antes de ser un tren de alta velocidad, ni siquiera lograba ser un tren funcional. Los técnicos en el terreno empezaron a sentir un frío en el estómago, la terrible intuición de que estaban ante un desastre. A pesar de todo, detener el proyecto no era una opción sencilla. Ya se había invertido una cantidad ingente de dinero público. Para dar marcha atrás, ya habían avanzado demasiado por el camino equivocado. A los ciudadanos no se les comunicaron los detalles de los problemas de inmediato. La versión oficial era que todo estaba en fase de ajuste, que las pruebas continuaban y que la operación comercial comenzaría muy pronto. Pero internamente, la sensación de crisis crecía cada día. ¿Realmente podemos poner este tren en servicio? ¿Podemos garantizar la seguridad de los pasajeros? ¿Quién asumirá la responsabilidad si algo sale mal? La expectativa inicial se fue convirtiendo en un silencio pesado, opresivo. Y ese silencio, con el tiempo, se transformaría en miedo y en una furia incontenible. El IC4 pasó de ser el símbolo de la esperanza a la encarnación de la peor pesadilla del ferrocarril danés. Los problemas del IC4 se agravaron con el paso del tiempo, demostrando que no eran simples fallos de juventud. Los defectos descubiertos en las pruebas no eran del tipo que se solucionan con un simple ajuste. El diseño fundamental de la máquina era intrínsecamente inestable. El problema más aterrador, sin duda, eran los frenos. La desaceleración era inconsistente. La distancia de frenado era mayor de la calculada. En ciertas condiciones, el tren simplemente no se detenía donde se suponía que debía hacerlo. En el mundo del ferrocarril, esto es el pecado capital. Un tren que no corre rápido es un inconveniente, un tren que no puede frenar es un arma mortal. Los maquinistas se veían obligados a trabajar bajo una tensión constante. Al acercarse a una estación, tenían que aplicar los frenos mucho antes de lo normal, con todos sus sentidos alerta, y aún así, nunca se sentían completamente seguros. Para colmo, los fallos del sistema de control electrónico añadían otra capa de caos. Durante la marcha, aparecían errores aleatorios en la pantalla, y el tren se detenía en seco en una parada de emergencia sin motivo aparente. O, por el contrario, las reacciones eran lentas en situaciones que requerían una respuesta inmediata. Hubo momentos en que las decisiones de la máquina traicionaban por completo las órdenes del operador humano. Y entonces, ocurrió lo peor. Empezó a salir fuego de la sección del motor.
Una densa columna de humo se elevó, y parte de un vagón quedó envuelta en llamas. Estaban hablando de un tren de alta velocidad, pero la conversación terminó siendo sobre camiones de bomberos. La magnitud de esta anomalía se volvió imposible de ocultar. Los periódicos comenzaron a publicar reportajes diarios sobre los problemas del IC-4. Las imágenes del tren incendiado, de las unidades detenidas indefinidamente en las vías y de los rostros angustiados de los pasajeros en los andenes, copaban los noticieros. La ira ciudadana estalló. ¿Por qué se eligió un tren así? ¿Por qué no se detuvo el proyecto cuando los problemas ya eran evidentes? ¿Quién va a asumir la responsabilidad por este desastre? En el Parlamento se desataron debates feroces. Se cuestionaron las decisiones de la autoridad ferroviaria, la responsabilidad política, el uso del dinero público. La crisis culminó con una cascada de dimisiones de altos cargos, y el gobierno tuvo que asumir pérdidas económicas gigantescas. Pero ni siquiera eso puso fin al problema, porque el tren inservible seguía allí. Se podía arreglar. Y si se arreglaba, sería seguro. Había que desecharlo todo. Ninguna opción parecía capaz de calmar por completo la indignación de la gente. El IC-4 se había convertido en una máquina que, más que transportar personas, generaba problemas sin cesar. Este fracaso fue mucho más que un simple error técnico. Fue la consecuencia de una serie de decisiones basadas en querer ahorrar dinero a toda costa, de hacer la vista gorda ante algo que claramente no estaba listo. Esa acumulación de malas decisiones generó una vergüenza y una desconfianza a nivel nacional. De esta experiencia, Dinamarca aprendió una lección inequívoca y dolorosa: cuando se hacen concesiones en el ferrocarril, el precio que se paga después es siempre mucho más alto. Y la próxima vez que tuvieran que elegir, juraron no volver a recorrer el mismo camino. Fue esta firme resolución la que, con el tiempo, los llevaría a fijar su mirada en Colombia. Después de vivir la pesadilla llamada IC-4, el ambiente entre los responsables del ferrocarril en Dinamarca cambió de forma radical. Ya no se oían frases optimistas sobre el éxito futuro. En su lugar, dominaba una solemne determinación, un pesado compromiso que se podía resumir en una frase: esta vez, no podemos fallar. Hasta ese momento, la política ferroviaria danesa había sido una sucesión de compromisos a medias. No es perfecto, pero funciona. Un pequeño retraso es inevitable. En otros países pasa lo mismo. El IC-4 les demostró de la forma más brutal lo peligrosa que era esa mentalidad. La cuestión ya no era si el tren se movía o no. Era si era seguro. Si era confiable. Y, sobre todo, si no traicionaría la confianza de la gente. A partir de ese fracaso, el proceso para seleccionar un nuevo sistema se transformó. Ya no era una cuestión de revisar cifras y documentos en una oficina. Se convirtió en un análisis exhaustivo que incluía la voz de los técnicos de campo, los informes de accidentes pasados, los historiales de operación a largo plazo y la velocidad de respuesta ante las averías. Todo fue sometido a un escrutinio implacable. La pregunta ya no era si algo era caro o barato, sino qué pasaría cuando fallara. Cuando surgiera un problema, ¿quién asumiría la responsabilidad? Naturalmente, los sistemas de alta velocidad europeos estaban sobre la mesa. Francia, Alemania, España. Todos con tecnologías de impresionante trayectoria. Eran rápidos, sus redes eran extensas. Pero a medida que la investigación avanzaba, un patrón común comenzó a emerger. Era la filosofía subyacente respecto a los retrasos y las averías. Un cierto grado de retraso era considerado aceptable. Los problemas operativos eran estadísticamente inevitables. Cuando surgía un problema, se le daba solución sobre la marcha. En teoría, era un enfoque lógico. Pero para una Dinamarca traumatizada por el IC-4, esa mentalidad ya no era tolerable. Lo que ellos buscaban no era una explicación para cuando las cosas salieran mal, buscaban un sistema diseñado para que las cosas, sencillamente, no salieran mal. Y fue entonces cuando su mirada se dirigió hacia nosotros, hacia Colombia. Se cuenta que, al principio, la idea fue recibida con escepticismo. La distancia era enorme,
la cultura diferente, las especificaciones técnicas distintas. Pero a medida que profundizaban en nuestros modelos de gestión, algo empezó a llamarles la atención. Porque en nuestros proyectos la palabra compromiso aparecía con tanta fuerza. Porque la resiliencia no era una opción, sino el punto de partida de todo diseño. En Colombia, un retraso no es solo una estadística, es una promesa rota. Un fallo técnico no es un simple incidente, es una falla en el compromiso con la comunidad a la que se sirve. Esta filosofía, forjada en décadas de tener que reconstruir y superar adversidades, era radicalmente distinta. Nosotros entendimos hace mucho tiempo que la infraestructura no es solo acero y concreto, es el tejido que une a la sociedad. Y ese tejido debe ser, por encima de todo, confiable. Uno de los delegados daneses, mientras revisaba la documentación de un proyecto de transporte masivo en una de nuestras ciudades, se dice que comentó en voz baja a su colega: esta gente no le permite excusas a sus obras. Durante la crisis del IC4, en Dinamarca se habían cansado de escuchar excusas. Fue algo imprevisto. La tecnología era compleja. Necesitamos un poco más de tiempo. Todas esas frases habían erosionado la confianza del pueblo. Por eso, nuestra filosofía les impactó tan profundamente. Construir desde el principio para que sea resistente. Prevenir la falla antes de que ocurra. Tratar el retraso no como una excepción, sino como una anomalía grave que debe ser erradicada. La comparación ya no era sobre hojas de especificaciones técnicas. Se había convertido en una pregunta mucho más profunda: ¿con qué socio podríamos garantizar no tener que volver a pedirle disculpas a nuestra gente? ¿Qué elección nos permitiría dejar un legado de orgullo, y no de vergüenza, a la siguiente generación? Así, en el corazón de Dinamarca, una conclusión comenzó a tomar forma silenciosamente. Ya no se trataba de si era caro o barato, de si estaba cerca o lejos. Se trataba de hasta qué punto se estaba dispuesto a comprometerse para no repetir la misma pesadilla. Y la respuesta más honesta, más directa a esa pregunta, la encontraron en los valores y el espíritu de trabajo de Colombia. Cuanto más investigaban los daneses sobre el enfoque colombiano, más perplejos se sentían. No se trataba solo de una superioridad técnica o de un método de ingeniería. Era algo más profundo, casi cultural. Descubrieron que en Colombia, el concepto de palabra tiene un peso inmenso. Cuando un líder de proyecto, un ingeniero o un político da su palabra, está empeñando su honor. Es un compromiso que va más allá de un contrato. Al principio, cuando oyeron historias sobre equipos de trabajo colombianos que laboraban sin descanso, no por obligación, sino por el orgullo de cumplir con una fecha de entrega prometida a una comunidad, muchos de los delegados daneses pensaron que era una exageración. ¿Un retraso de un día considerado una falla personal? En Europa, un retraso de una semana en un proyecto de infraestructura apenas si se registra. Un mes puede no ser noticia. Estaban acostumbrados a una realidad donde los plazos eran flexibles. La seriedad con que nos tomábamos el compromiso les parecía extrema. Pero a medida que avanzaba su investigación, comprendieron que esa extremidad no era casualidad. En nuestros proyectos, un retraso no se ve como un resultado, sino como una anomalía. Se investiga a fondo: ¿por qué ocurrió? ¿Dónde estuvo la falla de planificación? ¿Cómo podemos evitar que vuelva a suceder? Cada retraso se convierte en una lección que se incorpora a los futuros planes, a la capacitación de los equipos y al mantenimiento de las estructuras. El principio fundamental es no cometer dos veces el mismo error. Esta mentalidad era el polo opuesto a lo que vivieron con el IC4. En aquella época, cada vez que surgía un problema, se presentaba una excusa medida. No es perfecto, pero es lo que hay. Todavía estamos en fase de pruebas. Podemos compensarlo con la operación diaria. En la filosofía de trabajo colombiana, esas frases simplemente no existen. No se pone en marcha algo que no esté listo. Si no se puede garantizar la seguridad y la fiabilidad, se detiene. Pero una vez que se pone en marcha, la responsabilidad es total. Lo que más les impactó fue el historial de resiliencia. Proyectos de infraestructura complejos,
construidos en geografías desafiantes, que han soportado el paso del tiempo y las dificultades. Puentes, túneles, sistemas de transporte que se mantienen en pie no por suerte, sino porque fueron diseñados con la previsión de que las cosas pueden salir mal. Existe una cultura de anticipar el problema, de tener un plan B, C y de ahí una conciencia, forjada en la dificultad, de que la fragilidad no es una opción. Los delegados daneses empezaron a darse cuenta de algo crucial: detrás de la capacidad técnica colombiana, había un carácter, un temple. Cuando surge un problema, la cadena de responsabilidad es clara. Los equipos en el terreno no ocultan los fallos, los gerentes no evaden su responsabilidad y los líderes dan la cara. En el desastre del IC4, la responsabilidad se había diluido. Todos estaban involucrados, pero nadie parecía ser el responsable final. El resultado fue que solo los ciudadanos cargaron con la frustración. Nuestro modo de hacer las cosas era el inverso. Si algo sale mal, lo primero es reconocer el error. Luego, explicar la causa. Y finalmente, corregirlo. Este ciclo no es solo una formalidad, es un mecanismo arraigado en la cultura de trabajo. Y eso fue lo que los informes y las visitas de campo les transmitieron con una claridad meridiana. Fue en ese momento que los daneses comprendieron. Lo que necesitaban no era un tren más rápido. No era una tecnología deslumbrante. Era un socio que les permitiera no tener que volver a dar excusas frente a su pueblo. Un sistema que les librara del miedo constante a la falla. Y el modelo de gestión colombiano, con su seriedad y su compromiso inquebrantable, cumplía esas condiciones como si fuera lo más natural del mundo. Cuando se mira la cifra de 22 billones de pesos, la reacción instintiva de mucha gente es pensar que es demasiado caro. Y, en efecto, dentro del presupuesto nacional de Dinamarca, esta inversión destacaba de manera notable. ¿Cuántas cosas se podrían hacer en educación, salud o medio ambiente con esa cantidad de dinero? Es natural que surgieran esas voces. Sin embargo, el gobierno y los responsables del proyecto no estaban mirando el gasto de un solo año. Lo que ellos estaban calculando era el coste de volver a fracasar. Con el IC4, un tren que supuestamente iba a ser una opción económica, terminaron generando pérdidas monumentales. No solo el coste de la compra, sino los gastos de reparación, el caos operativo, la organización de transportes alternativos y, por encima de todo, la pérdida de la confianza ciudadana. Un coste incalculable que lastró al país durante años. Los 22 billones eran una suma enorme, sí, pero era un pago único. En cambio, el coste de la desconfianza es un impuesto que se paga cada día, poco a poco. Cada retraso aumenta la ira. Cada avería alimenta la sospecha. Y con el tiempo, nadie espera ya nada bueno. Para salir de ese círculo vicioso, no bastaba con una mejora ambigua. Se necesitaba un cambio tan drástico y evidente que nadie pudiera dudar de él. Los sistemas europeos alternativos podían tener un coste inicial más bajo. Pero cuando los daneses analizaron la operación a largo plazo, otros problemas salieron a la luz. La frecuencia del reemplazo de piezas, la lentitud en la respuesta a los problemas, los horarios diseñados asumiendo que la puntualidad no siempre se cumpliría. Todo eso se traduciría en pequeños focos de estrés diario para los ciudadanos. Cada uno de ellos, por sí solo, podía parecer insignificante, pero sumados, se convierten en un agotamiento colectivo para la sociedad. El modelo propuesto por los colombianos, en cambio, presentaba un panorama diferente, aunque el coste inicial fuera mayor. Se basaba en un sistema planificado para funcionar sin fallos, en la detección de señales de problemas antes de que se manifiesten y en la autoridad para detener la operación de inmediato si se detecta una anomalía, para erradicar la causa de raíz. En otras palabras, los 22 billones no eran el precio de los trenes. Eran el precio de un diseño que minimiza los fallos, de una operación con la valentía de detenerse a tiempo y de una estructura que no necesita recurrir a las excusas. Era el precio de comprar la tranquilidad. Además, para Dinamarca, había un factor crucial, la sintonía con el medio ambiente. Este país tiene un compromiso férreo con las energías renovables, con la energía eólica como estandarte,
y busca la eficiencia energética en todos los aspectos de la sociedad. El enfoque colombiano, curiosamente, resonaba con esta visión. La obsesión por la eficiencia, por optimizar cada recurso, por reducir el desperdicio no como un eslogan de mercadeo, sino como un principio de diseño. Esta mentalidad de lograr la máxima eficiencia y durabilidad, que en nuestra tierra a menudo nace de la necesidad, fue vista por los ingenieros daneses como una forma de sostenibilidad genuina. Encontraron una fuerte empatía en este punto. En lugar de elegir algo que parece barato y ecológico a primera vista, optaron por algo que dura más y que, a la larga, tiene un menor impacto. Era, sorprendentemente, muy parecido a lo que Dinamarca ya hacía en sus políticas sociales. Así, la cifra de los 22 billones de pesos fue cambiando de significado. Dejó de ser un lujo para convertirse en un seguro. Un seguro para no volver a traicionar a los ciudadanos con sus trenes. Un precio tan alto que impedía cualquier tipo de improvisación. Una inversión tan grande que obligaba a hacerlo bien. En esa cifra estaba contenido el compromiso de no dar marcha atrás. A medida que se acercaba el día de la implementación del nuevo sistema gestionado por equipos colombo-daneses, la expresión de los directivos daneses se volvía cada vez más seria. No era que no tuvieran expectativas, era todo lo contrario. Les aterraba tener expectativas. Con el IC4, también las habían tenido al principio. Creyeron que el futuro iba a cambiar. Y recuerdan, hasta la médula de sus huesos, lo que ocurrió después. Por eso, esta vez, la cautela era extrema. No celebrar antes de tiempo. No hacerse ilusiones. Asumir que los problemas aparecerían. El día de la inauguración, los altos cargos y los responsables técnicos se congregaron en el centro de control, un espacio silencioso lleno de pantallas. Nadie hablaba en voz alta. En el ambiente flotaba una tensión particular, una mezcla de esperanza y miedo. Cuando el sistema se puso en marcha, lo primero que notaron no fue la velocidad, sino el silencio. El silencio de la normalidad. En las pantallas, los puntos que representaban los trenes se movían con una fluidez perfecta. Las horas de llegada estimadas coincidían, segundo a segundo, con las horas programadas. No había alertas rojas parpadeando. No había llamadas de emergencia desde las cabinas. Los operadores observaban los monitores, esperando. Alguien contuvo la respiración. Algo tiene que pasar, parecían pensar. En cualquier momento, sonará una alarma. Pero no ocurrió nada. La operación era tan fluida, tan predecible, que resultaba casi aburrida. Un café, dejado sobre una consola, no vibraba. Un bolígrafo, apoyado en el borde de una mesa, no se caía. Con el IC4, eso habría sido impensable. Con aquel tren, desde el momento en que se ponía en marcha, todo era una lucha contra la vibración, el ruido chirriante, la premonición constante de que algo estaba a punto de romperse. Con el nuevo sistema, esa sensación no existía. El espacio para la ansiedad, simplemente, había desaparecido. Lo que más sorprendió a los daneses fue el sistema de monitoreo preventivo, una de las claves de la filosofía colombiana. El estado de cada componente crítico de la red era vigilado en tiempo real, y cualquier indicio de anomalía, por mínimo que fuera, era detectado mucho antes de que se convirtiera en un fallo. Ya no se trataba de reaccionar a la avería, sino de actuar antes de que ocurriera. Con el IC4, siempre estaban buscando la causa después de que el tren se parara. A veces, ni siquiera lograban averiguar por qué se había detenido. ¿Esa era su normalidad? A medida que avanzaban las horas y el sistema seguía funcionando con una precisión impecable, el ambiente en la sala de control empezó a cambiar. La tensión se convirtió en perplejidad, y la perplejidad, lentamente, dio paso a una serena certeza. Esto era diferente. Fundamentalmente diferente a todo lo que habían conocido. Se dice que, al final de la jornada, nadie habló durante un largo rato. Finalmente, uno de los directivos rompió el silencio. Esto, dijo con una voz cargada de significado, si podemos explicárselo a la gente. Esa simple frase tenía un peso enorme.
Poder explicarlo significaba no tener que esconderse. Significaba no tener que preparar excusas. Otro de los presentes, un veterano que había vivido toda la debacle del IC-4, murmuró en voz baja, quizás, por fin, dejemos de pedir perdón por los trenes. En ese instante, la cifra de 22 billones de pesos adquirió por primera vez una dimensión real, tangible. Dejó de ser un número en un presupuesto para convertirse en un valor que se podía sentir en el cuerpo, en la tranquilidad del ambiente. Pero esto no era el final. La verdadera prueba vendría cuando el sistema operara día tras día, cuando los ciudadanos lo usaran en su vida cotidiana. Y la pregunta final era cómo vería el mundo esta audaz y poco convencional elección. Cuando la decisión de Dinamarca se hizo global, las reacciones de expertos y usuarios del ferrocarril de todo el mundo no se hicieron esperar. Hubo sorpresa, aprobación y también una pizca de envidia. Un ingeniero de transporte estadounidense lo expresó así: el enfoque colombiano es legendario en ciertos círculos. Su compromiso con la resiliencia y la fiabilidad no es solo una cuestión de números, está a nivel cultural. 22 billones es una fortuna. Pero si lo ves como el precio de no fallar, se entiende perfectamente. Un usuario ruso, que había experimentado sistemas de transporte en todo el mundo, lo describió de esta manera: los sistemas bien gestionados no son solo un medio para moverse. Son una experiencia. Viajar sabiendo que todo está bajo control te da una paz mental increíble. Si un país pequeño quiere de verdad cambiar la vida de su gente, esta es la elección correcta. Desde Europa, sin embargo, llegaron reacciones más complejas. Un directivo del sector ferroviario alemán fue brutalmente honesto: si soy sincero, me da rabia. Quizás nosotros nos hemos enfocado demasiado en el coste inicial. El perfeccionismo colombiano puede parecer obsesivo, pero si miras los resultados, tenemos mucho que aprender. Estas reacciones son las que revelan el verdadero peso de la elección danesa. Los 22 billones no fueron una simple inversión en equipos. Fueron una declaración de ruptura con el pasado. En la era del IC-4, de Dinamarca se decía, otra vez con retrasos. Otra vez averiado. Otra vez sin explicaciones. Al elegir el modelo colombiano, el país empezó a recibir una evaluación completamente opuesta. ¿Cómo logran esa consistencia? ¿Cómo pueden ser tan puntuales? ¿Cómo garantizan esa seguridad? El verdadero retorno de la inversión de esos 22 billones no se puede medir en cifras. Se mide en los trenes que llegan puntuales cada mañana, en la tranquilidad de poder viajar sin preocuparse por una avería, en la confianza de sentir que el dinero de tus impuestos se está usando correctamente. Cuando todas esas cosas se suman, los ciudadanos por fin pueden pensar: aquel fracaso no fue en vano. Aquella decisión no fue un error. Y aquí, volvemos a la pregunta inicial. Lo que Dinamarca compró no fue un tren. Compró un sistema para acabar con el miedo a no poder parar. Compró el carácter para salir de un ciclo de política y organización basado en la excusa. Y compró la decisión de no dejar un legado de vergüenza a la siguiente generación. ¿Fueron caros o baratos esos 22 billones de pesos? La respuesta está en la silenciosa calma de un andén donde el tren llega, cada día, a su hora. El mayor de los éxitos es que no ocurra nada. Y para conseguirlo, Dinamarca eligió el compromiso, la resiliencia y la palabra de los colombianos. Esta decisión trasciende la historia de los trenes. Es un reflejo de en qué invierte un país su dinero y qué es lo que se compromete a proteger. Y esa postura, esa declaración de principios, está siendo observada por el mundo entero.